Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de ¿Quién está detrás del podcast? La historia de mi vida, un ejercicio autobiográfico, episodio número 80. Este episodio es bastante especial para mí, bastante significativo. La verdad, tengo nostalgia de grabar este episodio y de hecho lo estoy grabando hoy viernes y lo dejé casi que para el final del día. Era como si una parte de mí supiese que con esto está dejando atrás muchísimas cosas. Cosas que como ustedes pudieron evidenciar a lo largo de mi historia estaban ahí guardaditas en algún lugar, como quien tiene una cajita cerrada que se olvida que la tiene, pero que cuando se va y mira, la abre y encuentra un montón de cosas. Como ustedes saben, este es el último episodio y eso me hace mirar en retrospectiva, o sea, mirar hacia atrás y pensar en cuando inicié. Hace exactamente año y medio inicié con este podcast, un 8 de marzo del 2024. Oigan, y ahora que caigo en cuenta, Día de la Mujer además. Es probable que en Spotify y en YouTube la fecha de publicación del primer episodio de Quién está detrás del podcast aparezca con una fecha diferente. Pero les cuento que inicialmente este proyecto estaba también dentro del podcast Hablando por Hablar. Entonces yo publicaba los miércoles Hablando por Hablar y los viernes Quién está detrás del podcast. Hasta que por allá, cuando iba como por el episodio número 10, algo así, alguien me dijo que debería separarlos porque pues así era como más fácil seguir la línea de tiempo en la historia. Yo obviamente acepté la recomendación y me puse la 10, como me gusta decir, y de una, pues digamos que independicé quién está detrás del podcast de Hablando por Hablar. Digo independice, pero en realidad tiene todo que ver porque, pues como ustedes pudieron escuchar en uno de los episodios, de los últimos episodios además que está aquí en este podcast, pues quién está detrás del podcast nace gracias a Hablando por Hablar, como una necesidad que me surge de pensar, bueno, y las personas que van a saber de mí, o sea, por qué hablo de lo que hablo, bajo qué bases. Y a raíz de eso, pues empezó todo este ejercicio autobiográfico, además demasiado introspectivo, y que me ha llevado como a confrontar muchísimas cosas del pasado que yo no sabía que estaban ahí, pero que cuando empecé a grabar empezaron a aparecer. Oiga, quiero hacer un paréntesis para decirles que se me está entrecortando un montón la voz, no sé por qué, es muy loco, pero a veces como que me falta la respiración. Me toca como inhalar, respirar profundo y continuar con esta narración. Les cuento esto como una forma de hacerlos partícipes también de cómo me estoy sintiendo en este momento y de que la verdad no tengo ni idea por qué me siento así. Pero es como despedir un proyecto que ha sido demasiado importante para mí, que no ha sido solamente personal, sino algo muy compartido con muchos de ustedes que desde el momento uno se embarcaron en esta aventura conmigo y me han acompañado a lo largo de este proceso. Proceso que hoy finaliza, pero que como cada final trae un nuevo comienzo, seguramente algo nuevo va a surgir a raíz de esto. Estoy segura de eso y espero que así sea. En plan, que espero que eso que escribí alguna vez en una libreta donde grabaría la historia de mi vida solo si supiese que me quedaban 6 meses de vida, no sea una premonición, sino más bien lo que me motiva a hacerlo, como si no existiera un mañana, como si no me importara lo que otros pudiesen opinar, pensar o decir, o incluso si decidían señalarme por ser la persona que soy o juzgarme por cómo he manejado mi vida. Creo que ese precepto de pensar que la muerte en cualquier momento nos puede encontrar fue de gran ayuda para que hoy por hoy yo esté haciendo tantas cosas que antes de pronto no hacía, como que le daba largas. Uno a veces piensa que en otro momento ya tendré tiempo. Ahora no porque no puedo y ese no puedo se vuelve en que nunca puedes. Pero en realidad no es porque no puedas, sino porque tenemos tantos miedos a tantas cosas que pasan externamente, que influyen en cómo nos sentimos y en que muchas veces nos detengamos en llevar a cabo cosas que nos nacen del corazón, que sentimos que debemos hacer y que van muy ligadas a nuestro propósito. Se los digo porque a mí más que el que dirán, era más bien que iba a pensar mi familia, ¿cierto? Porque contando mi historia, pues conté muchas cosas de personas que estaban involucradas conmigo y aunque traté de cuidar algunas cosas, sé que muchas otras quedaron muy a la luz de cualquier persona. Vale la pena aclarar en este punto que mi intención nunca fue herir a nadie, nunca fue herir susceptibilidades o poner en el paredón a más personas excepto a mí. Yo pienso que en el mundo no habemos personas buenas o malas, sino personas que, como todas, tenemos un lado positivo y un lado negativo. Dependiendo las circunstancias, el momento de nuestra vida, el nivel de madurez que tengamos
o cómo llevemos nuestra vida, pues una de esas dos polaridades va a resaltar más. Y yo siento que a lo largo de mi vida yo he tenido una lucha interna con estas dos polaridades, efectivamente. Cuando era niña tuve momentos donde pensaba que cuando fuera grande me iba a vengar de muchas personas que nos habían hecho daño. Sentía que iba a ser como, no sé, como una persona que nos iba a dejar absolutamente de nadie y como siempre a la defensiva con el mundo y contra el mundo. Pero a lo largo de mi crecimiento y a raíz como de eso que yo hablaba conmigo misma, fui decidiendo cómo llevar mi vida y cómo vivir en coherencia con lo que empecé a identificar que era realmente importante para mí. Y en ese identificar que era realmente importante para mí y ser consciente de que tengo dos polaridades, pero que de mí depende cuál quiero proyectar desde el ser realmente y con la esencia que me quiero conectar, pues empieza uno a inclinarse más por un lado que por el otro. Los procesos de cada persona son muy diferentes. Hay personas que pueden tener mi edad y todavía no estarse cuestionando muchas cosas. Hay personas que desde muy niñas se las cuestionan y cada quien desde el libre albedrío que tenemos, pues tenemos derecho a vivir la vida desde el punto en que nos encontramos. Pero me gustaría decirles con esto que de cada uno de nosotros depende cómo afrontamos esa vida, si desde el rol de víctimas o de protagonistas. Me tomo el atrevimiento de decirte que tú eres el protagonista y la protagonista de tu propia historia de vida y que ojalá te conectes desde ese lugar con el mundo, porque recuerden que el protagonista siempre termina triunfando y además defendiendo sus valores, sus principios, su estilo de vida y viviendo una vida que a través de las decisiones que fue tomando fue tejiendo y fue construyendo. Así veo yo la vida, así he vivido yo la mía. Esto me ha funcionado, incluso en los momentos más incómodos, tristes, aburridos o difíciles. Yo les dije en el episodio 78 que les iba a decir como unos trucos que a mí me han funcionado para estar como más tranquila, más liviana con la vida, disfrutarme más el proceso mientras sigo construyendo esa vida que tanto he soñado, he querido. Uno de esos trucos es ser consciente de que nada es eterno, tanto como si estoy en un momento de euforia y felicidad, como si estoy en un momento demasiado triste. Es recordar que la vida no es lineal y que todo pasa y que lo que puede prevalecer es cómo decido vivirla y cuál es el sentimiento que quiero que predomine en mí y qué voy a hacer para que ese sentimiento predomine. En este sentido yo les puedo decir que yo soy muy feliz, aunque tengo días difíciles, aunque hay días que lloro, aunque hay días que no entiendo muchas cosas y aún así soy feliz, porque es una decisión que tomo todos los días. Esto me ha permitido relacionarme como con las cosas bonitas de la vida, con las experiencias lindas y empezarme a quedar como con lo positivo no solamente de la vida, sino también de las personas que me rodean. Es muy bonito porque me ayuda a ver lo mejor que hay en cada persona, valorarlo y aceptar que aunque hay cosas que nos alejan, porque tenemos formas de ver la vida diferentes, esto no me hace menos consciente de reconocer las capacidades que otra persona puede tener, desearle buena suerte y continuar con mi vida. Como también me ha permitido conectar con muchísimas personas que le pido a Dios que siempre estén hasta el último día de mi vida, o bueno, por lo menos en este plano. Y que ojalá si existen otras vidas, pues poder volver a coincidir con ellas. Cuando la vida se me ha puesto muy cuesta arriba y estoy en lugares que no me siento tan bien y que siento que estoy cumpliendo como con un rol que no es el que quisiera, les voy a dar un ejemplo. Cuando fui camarera acá en España fue supremamente retador para mí, al punto que mi mejor momento era cuando estaba limpiando los baños, porque me ponía mis audífonos, ponía un buen podcast y además dejaba volar mi imaginación. Cuando digo dejar volar mi imaginación es que tengo una mente demasiado creativa. Todo el tiempo estoy pensando en cosas que quiero hacer a modo audiovisual, a modo de proyectos de emprendimiento y de cosas que quiero hacer por el mundo y por las personas. Y eso sin duda alguna me conectaba con emociones bonitas, me permitía como estar en dos mundos paralelos y olvidarme por un momento de que estaba en un lugar en el que no sentía que pertenecía o que encajara de algún modo, pero que hacía parte del proceso. Y a veces, y esto es muy chistoso, pero ponía canciones y me imaginaba. Yo no sé si a ustedes les pasa esto, yo creo que sí, a un montón de gente que uno pone una canción y uno se imagina como siendo el protagonista de la canción y uno la baila en su mente y no sé qué, bueno, eso me pasaba muchísimo y me pasa un montón y es muy chistoso porque literal yo vivo la vida como si fuera una obra de teatro y como si fuera una actuación muy importante en mi vida, en plan de que dependiendo de las circunstancias hay canciones que suenan en mis oídos
y tienen todo que ver con el contexto. Y muchas veces lo hago agrede, es decir, lo hago con ese propósito de pensar que es una cena que pronto va a pasar y que me la tengo que disfrutar porque ya después eso ya no va a ser parte de mi vida y me ayuda a estar como más presente, paradójicamente. O sea, porque es chistoso porque es estar en mi mente, que suene una canción, estar viviendo un momento supremamente loco o bueno, que nada que ver y que la canción favorece ese momento y me hace sentir que estoy viviendo mi propia historia, mi propia película. Y como a veces no me gusta mucho el panorama, me imagino en cualquier momento a alguien diciendo corten, como si fuera de verdad una grabación, literalmente. Y esto me ayuda a conectarme con ese momento como un momento que pasa y como si de alguna manera yo hubiese elegido estar ahí y no hubiese sido simplemente algo de circunstancias o porque no tenía otras opciones. Y empiezo a buscar el propósito en cada cosa que me está pasando, es decir, ¿qué me está enseñando esto? Por ejemplo, cuando fui camarera, o sea, era como, ahí fue cuando yo dije, yo tengo que cambiar mi vida porque no es lo que quiero. Y tuve situaciones súper complejas que no sé si algún día se las narre porque eso es ya cuando llegué a España, pero que sí me ayudó a definir lo que sí quiero y empezó a ayudarme a encaminar con mis podcasts. Ahí yo empecé hablando por hablar y empezó todo un proceso de mucho sacrificio, que es lo que les quiero contar también, porque tener 2 podcasts, hacer una maestría en jornada contraria, trabajar. Yo había iniciado también otro proyecto personal que espero retomar y en algún momento compartírselos, crear contenido, en fin, tantas cosas me llevaron a dormir muy pocas horas, llegar de trabajar, ponerme a estudiar, sacar el tiempo para grabar, para editar y entrar en una rutina difícil en donde en diferentes oportunidades he llorado del cansancio, no muchas, afortunadamente, pero que me llevaron a un nivel en el que hoy yo digo, gracias a Dios ya estoy terminando este podcast, porque es uno de los que más me costaba, no solamente porque me demoraba mucho tiempo editando, sino también porque era mirar al pasado, revivir cosas que de pronto yo ya no quería revivir y por alguna razón no las pensaba antes, y luego editar y volver a escuchar eso y quedar como con emociones encontradas de lo que estaba viviendo en el presente, pero también un poco de lo que me había pasado. Lo agradezco porque no me imagino un año más grabando y llevando este ritmo de vida, pero eso también hace que me sienta muy orgullosa de haberlo hecho y me ha llevado a reconocer que soy una persona muy comprometida con las cosas y también que muchas veces necesitamos dar el primer paso, comprometernos con un día y luego estar uno logrando como algo muy significativo. Yo la verdad no he escuchado la historia de mi vida como de manera continua como la grabé. Creo que Dios hace todo perfecto porque el hecho de que hubiesen 8 días de diferencia entre un episodio y otro me ayudaba como a procesar. Y luego era también mirar esa línea de tiempo o hacer la línea de tiempo, mirar en retrospectiva y volver a arrancar desde otro punto. Pero tenía que ser así, o sea, yo no me imagino grabando mi vida en mes y medio todos los días. Eso hubiese sido la locura. Es más, pensar en escuchar los 80 episodios, que con este ya son 80, que es lo que supuestamente espero hacer en algún momento, me da como mucha intriga, pero al mismo tiempo hay algo de mí que se resiste y que dice no es el momento para hacerlo ya. Porque si grabar con 8 días de diferencia y muchas veces ir olvidando otra vez, o no olvidando porque eso ya está en mi memoria, pero dejar como guardaditas otra vez cosas y aún así experimentar tantas emociones, conflictuarme con algunas cosas, si bien ha sido un regalo, también ha sido algo difícil, pero que definitivamente también me enseña mucho de mí. Aprendí que hay muchos ciclos que he repetido con personas diferentes supuestamente, pero que los patrones siguen siendo los mismos. Aprendí que me autosaboteaba mucho, todavía estoy trabajando en ello, se los confieso, pero siento que cada vez estoy más enfocada, cada vez tengo las cosas más claras, pero definitivamente es un ejercicio que yo les recomendaría que hicieran, pero en un momento en el que sientan que están preparados para hacerlo. Yo no cambiaría nada de lo que he vivido porque ya sé lo que hay ahora, pero no sé, sin estar en el punto en el que estoy ahora, hubiese decidido que muchas cosas no pasaran. Seguramente sí. Lo que pasa es que cuando uno ya sabe el resultado, uno dice, claro, eso es lo que hace que yo sea lo que soy. Pero a lo mejor hay muchas cosas que no necesitamos vivir para convertirnos en quienes somos. Pero como es lo único que conocemos, pues también lo terminamos validando. Otro de los trucos que les quiero compartir con respecto a la vida en general y cuando ustedes se sientan muy desafortunados, es en algún momento de mi vida yo sentí que no tenía nada,
absolutamente nada y que muchas personas a nuestro alrededor sí estaban prosperando, sí estaban cumpliendo muchas cosas. En ese momento me fui para un parque y pensé, ¿realmente necesito todas las cosas que otros están logrando ahora para sentirme algo, alguien o sentir que tengo algo? Y en ese momento me imaginé que yo era la dueña de ese parque y que no importaba que no estuviera mi nombre, pero yo estaba en ese momento en ese parque y estaba sentada en esa silla en ese momento. ¿Quién podía decir que no era mío si yo estaba ahí en ese instante? Después de que me parara y me fuera de ahí, da igual si es o no es mío, porque igual ya no estoy ahí. Y entendí que muchas veces uno quiere, no sé, 3 casas, pero no puedes vivir en 3 casas al mismo tiempo. Y realmente quienes están cuidando esas casas o quienes están ahí son a los que les pertenece por estar ahí en ese momento. Y es un ejercicio que me ha servido muchísimo, no sé, cuando voy en metro y me siento y pienso, ¿quién dice que yo no soy la dueña de este metro si en este momento yo me estoy disfrutando este metro? O sea, si voy aquí sentada con un montón de gente, ¿quién dice que no somos los dueños de ese metro si somos los que lo estamos usando en ese momento? Y a raíz de ese ejercicio, es muy chistoso, pero yo me siento súper millonaria. No, por eso no quiere decir que no tenga muchos proyectos, muchas ganas de tener una casa a mi gusto, por supuesto, y no es una casa pequeña, es una casa grande, pero me ha enseñado también a valorar absolutamente todo y sobre todo agradecer el momento en el que estoy, con lo que tengo. Empecé también a identificar cuáles eran las cosas a las que yo le daba valor, que no tenían nada que ver con lo que para la gente sí representa valor, sino para mí, Carol Diana Puentes García, que es lo realmente valioso. Y saben que me encontré con un montón de cosas que no tienen nada que ver con cosas materiales. Y a raíz de eso es que vivo mi vida, o sea, bajo ese, digamos, precepto, esa forma de pensar, y he tenido una vida más feliz y más significativa. Porque muchas veces a nosotros nos enseñan hasta qué es lo valioso y resulta que lo que es valioso para mí puede que no lo sea para ti. Además que nos van enseñando como a que el valor de las cosas depende de alguien más. Pero realmente nosotros desde nuestro libre albedrío tenemos esa capacidad de darle valor a lo que queramos. Entonces, no sé, por ejemplo, vayámonos a la moda, un bolso que a mí no me guste tanto, ¿cierto? Pero que alguien diga que es costosísimo y yo pienso, pero es absurdo, o sea, a mí no me gusta ese bolso y no pagaría ni 1 euro por ese bolso o ni 5.000 pesos. Pero ¿quién decidió que ese bolso costara tanto? ¿Y cómo hizo esa persona para que tuviese millones de personas que validaran que sí costaba eso? Y eso es poder e influencia. Y hay cosas que efectivamente yo digo, ay, sí, yo sí pagaría tanto por eso, pero ya sé que es desde el valor que yo le doy, no de lo que otro quiera imponerme como que es valioso. Entonces, a veces hago ese ejercicio de quién dice que este cuadro vale todo eso. O sea, ¿quién lo decidió así? Si de pronto ese cuadro para mí no representa nada. ¿Cómo puede que un cuadro que alguien ni siquiera le ha dado el valor que tiene, para mí represente un montón de cosas? E identifiqué que en la vida le damos mucho valor a lo colectivo, a lo que todo el mundo dice que eso tiene valor, se lo damos. Y ni siquiera es porque tenga valor para nosotros, sino porque la sociedad dijo que eso era lo valioso. Identificar este tipo de cosas y decidir qué sí valido y qué no, también me ha hecho una persona que siente que ha sido como rebelde en la vida. La típica oveja negra de la familia, la que piensa muy raro, sí, esa soy yo. Además, no me arrepiento de haber sido la oveja negra de mi familia porque siempre fui la que alzó la voz, la que cuando algo no le parecía no se quedaba callada y sigo siendo esa persona. He modificado algunas cosas, sobre todo porque antes era mucho más impulsiva, un poco más agresiva. Ahora constantemente como que me autorregulo, trato de decir las cosas con el mismo significado pero de diferente manera, pero siempre en coherencia con la verdad, con lo que soy y con lo que pienso. Y ese ser coherente conmigo misma me ha llevado a tener una vida más en paz y más tranquila. Entonces, la verdad es solamente la verdad. La historia de cada uno de nosotros es la historia de cada uno de nosotros. No es ni buena ni mala, es simplemente nuestra historia, es lo que dice, que es lo que hemos vivido y que probablemente defina muchas cosas de nuestra personalidad. Pero no hay vidas buenas o vidas malas, simplemente somos el suceso de muchas experiencias que si empezamos a ser conscientes de ellas, podemos redireccionar nuestra vida a algo que queramos o con lo que nos sintamos más afín. Venir de donde vinimos no lo escogimos, pero llegar a donde queremos sí. Hay un dicho por ahí que dice, tú no tienes la culpa de haber nacido bajo las condiciones que hayas nacido, pero sí serás el responsable de cómo llegas como al final de tu vida. Y yo soy muy partidaria de esto.
Siento que tenemos un gran poder y es el tomar decisiones, el aprender a decir no sin culpa, pero sobre todo hay un super mega poder y es el de conocernos, porque cuando nos empezamos a conocer, cuando empezamos a tejer esa relación con nosotros mismos, es cuando identificamos que le estamos dando valor a lo que realmente es importante para nosotros y no a lo que la sociedad impone que es lo que realmente tiene valor. Y en ese sentido, nunca te vas a sentir desafortunado, porque sabes que todo lo que habita dentro de ti tiene una gran grandeza y también una gran riqueza. Decidir cuáles son los tesoros más grandes en nuestra vida y relacionarnos con ellos de una manera que no los podamos llevar y que nadie nos los pueda quitar, hace que aunque hoy a mis 37 años yo no tenga una casa, no tenga un carro y todavía no haya coincidido con el amor con el que uno queda para la vida, yo sienta que si la muerte me cogiera hoy de repente, me voy feliz, me voy contenta y me llevo todo lo que siempre quise llevarme y que supe que podía llevarme. Cuando lidias también con la aceptación de las cosas y evitas querer cambiarlo todo, te liberas de un montón de cargas y empiezas a aceptar que hay cosas que definitivamente no puedes controlar, pero que sí puedes decidir cómo te relacionas con ellas. Y más o menos a grandes rasgos, así es que he llevado, digamos, como mi vida, siempre siguiendo esa intuición y esas ganas de cumplir muchos sueños. Este es uno de ellos. Hoy se cumple un sueño y ustedes me han acompañado hasta aquí y se los agradezco un montón porque ustedes han hecho parte del proceso, sobre todo quienes escuchaban este podcast semanalmente cada que yo sacaba un episodio. Saludos a Pilo Patiño, que siempre me escucha desde Guadalajara, Jalisco, México, porque ha seguido esta historia desde el primer momento. Mis podcasts son 100% audio porque mi intención no es entretenerlos, sino acompañarlos, que ustedes mientras están haciendo algo como que puedan escuchar algo y sentir como que se les fue rápido el tiempo, que se les fue ameno, que escucharon algo. Además, seamos honestos, o sea, escuchar historias y escuchar chismes es muy chévere cuando uno está haciendo algo porque hace que uno a veces como que termina haciendo las cosas en piloto automático y la pasa bien, sobre todo cuando son cosas como de la casa. Aunque la verdad la invitación es siempre a estar muy conectados con el presente, porque es lo único que realmente tenemos, o sea, el pasado no nos pertenece y el futuro es incierto, pero este preciso momento es todo lo que tenemos. A las personas que llegan a escuchar este podcast o que llegaron después de que lo finalicé, gracias de todo corazón. No importa en qué momento lo están escuchando, si ustedes tienen ganas de escribirme un mensaje, si me quieren decir algo, si hay algo que resuena con ustedes, me lo pueden contar. Yo soy muy abierta a leerlos y además mis redes sociales son públicas, todo lo mío es público. En plan como que cualquiera podría ponerse en contacto conmigo. Eso sí, identifiquen muy bien desde qué punto me quieren seguir porque una cosa soy en los podcasts, otra cosa soy en mis plataformas sociales donde me permite un día ser sarcástica, otro día ser muy introspectiva, otro día ser súper recochera o de buen humor y así sucesivamente. Porque entendí también eso, que yo soy muchísimas cosas y no soy solamente la persona que reflexiona o la persona que estudia, sino también la que a veces sale de fiesta, la que cuando no está de acuerdo con algo pues lo manifiesta y a veces puede ser un poco sarcástica. Y entendí que eso soy yo y que eso no me hace ni buena ni mala persona, simplemente me hace ser yo. Siempre he tenido como mucho miedo a que me encasillen en una sola cosa por lo mismo, porque soy como tantas cosas que no les voy a negar que eso sí, en algún punto como que me ha generado como eso de no quiero que alguien me idealice, no quiero que alguien piense que yo soy solamente una persona que piensa constantemente en lo moral y en lo ético, sino también la persona que se da la libertad de a veces contradecirse en muchos aspectos. Me gusta vivir la vida así, pero sin duda alguna desde que llegué a España empecé un viaje espiritual y de mucha introspección que me ha permitido seguir en este proceso y en este camino, viendo todo con mucho amor, con mucha compasión también y aprendiendo a perdonarme las cosas que de pronto de mí misma casi no me gustan o no me han gustado. Y eso es bonito cuando uno empieza a crear esa relación con uno mismo, así que quien está detrás del podcast es esa historia de vida que es también la tuya y la de muchos, en la que todos somos protagonistas, porque todos somos los protagonistas de nuestra propia vida. Puede que en la historia de alguien más hagamos el rol de villanos, el de antagonistas, el del mejor amigo, el de una persona que no les gusta ni ver, pero en nuestra vida, en nuestra propia historia, nosotros somos los protagonistas y deseo de todo corazón que se puedan conectar con su historia de vida desde ese lugar.
Imagínense como que hasta los 16 años hubo una persona que escribió el guión de su historia, pero a partir de ahí les entrega el lápiz o el lapicero o el esfero, como le quieran decir, para que ustedes continúen escribiendo su propia historia. Si saben que a través de las decisiones que toman o tomamos, vamos trazando esa historia que queremos con el final que nos gustaría tener y con las experiencias que nos gustaría vivir, ¿qué escribirían? Y ahí es donde se refleja el libre albedrío. Confíen mucho en ustedes, crean mucho en sus sueños, escuchen mucho su intuición y traten de vivir en coherencia entre lo que piensan, hacen y dicen. Sé que es un consejo que no me están pidiendo, pero que quería dejárselos por acá, más que como un consejo, como una invitación, porque cuando uno termina siendo el resultado de lo que le pasa, uno vive la vida como víctima, pero cuando uno decide rebelarse y tomar acción sobre eso que le pasó y asumir un rol activo, uno se vuelve el protagonista. Procuren siempre escribir una historia de la cual ustedes se sientan orgullosos y tengan súper claro que estamos en la capacidad de escribir un gran guión. Yo por mi parte, pues ya voy a cerrar este podcast hasta acá. Como todos los finales, esto implica un nuevo comienzo. No les voy a negar que, como les dije, no sé si en varias oportunidades durante este episodio, fue un proceso demasiado retador, pero que para mí ha sido un lograzo. Me siento cumpliendo un sueño, me siento súper feliz. Yo de hecho pensaba como, claro, así se deben sentir los artistas cuando lanzan un disco. Aunque yo lleve año y medio con mi ejercicio autobiográfico, yo siento que hoy es cuando realmente nace, porque es cuando ya está culminado y completado. Me siento muy agradecida y muy afortunada con la vida de haberme permitido llegar hasta este punto, porque así me lo planteé desde el momento uno y sin saber que iba a durar un año y medio en este proceso, se pudo llevar a cabo a pesar de lo retador que fue en cuanto a las circunstancias, ¿no? Muchas amanecidas, muchos cafés yendo a editar, enferma, con días de lluvia, con días de sol, en medio de circunstancias familiares apremiantes, otras más llevaderas, momentos más amenos, sacrificando a veces tiempo en familia, descanso, tiempo con amigos y momentos de ocio, pero tenía una meta clara, narrar mi propia historia hasta el punto en el que decidí hacerlo y lograrlo. Habiendo atravesado todas estas situaciones, no les voy a negar que me hace sentir como súper poderosa. No sé, cuando vaya a hacer el ejercicio de escuchar mi historia en línea de tiempo continua, ya encontraré el espacio para hacerlo. Probablemente a través de mis redes se los haga saber. Les cuento también que sigo luchando por mis sueños, en plan poner lo que a mí me corresponde, que es hacer el trabajo, ya como sea que vayan a pasar las cosas, no sé cómo van a pasar, no me interesa saberlo, yo solo estoy enfocada en hacer mi parte. Con este episodio cierro lo que fue la historia de mi vida, este ejercicio autobiográfico, pero recuerden que este final implica un nuevo comienzo, porque todos tenemos una historia que contar y tú eres el protagonista de tu propia vida. Yo soy Carol Puentes, les mando un abrazo enorme y gracias por escuchar.